Que nos conecta con el futuro de nuestro país y el planeta. Es una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. El tráfico ilegal de animales es uno de los negocios ilícitos más grandes del mundo. Mueve entre 8 y 10 billones de dólares por año. Y Uruguay no escapa a esta realidad. De hecho, la demanda por especies exóticas o raras está creciendo a nivel local. El dato surge de un informe publicado recientemente que se titula Caracterización del mercado ilegal de fauna en Uruguay y fue financiado por el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI. La gran mayoría de los animales que se trafican ilegalmente son aves, pero también aparecen mamíferos, reptiles y arácnidos. ¿Por qué hay un interés creciente por este tipo de animales? ¿La gente quiere cada vez más mascotas raras o diferentes? ¿Qué problemas puede traer para el ambiente el trasiego de estos animales? Bueno, hoy en esta nueva edición de La Mesa Verde les proponemos justamente profundizar en este tema. Para eso recibimos a Lucía Vergós, es bióloga, investigadora, una de las autoras del informe Caracterización del mercado ilegal de fauna en Uruguay. Lucía, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y disculpas por no poder estar acompañando en forma presencial. Ahí está, Lucía está por Zoom, la mayoría hoy está por Zoom, pero sigo con los saludos. Magdalena Chuy, que es antropóloga, también coautora del mismo informe. Magdalena, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Jorge Cravino, director de la Oficina de Fauna del Estado entre 1992 a 2021. Es médico veterinario, ha estado en varias oportunidades aquí en Perspectiva. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido también. Hola, buenos días para todos y felicitaciones para las autoras de ese trabajo. Y Andrés de Muro, integrante de la ONG Coendú, Conservación de Especies Nativas del Uruguay. Andrés, bienvenido, ¿todo bien? Hola, buenos días, ¿todo bien? Saludos a todos. Bueno, vamos a empezar, si les parece, Lucía, Magdalena, primero, capaz que les pido un pantallazo de este informe que nos permite de alguna manera, bueno, tener elementos tangibles sobre los que basarnos. Decíamos que lo que más aparece en el tráfico ilegal de animales son aves. A ver, ¿de qué tipo de aves estamos hablando, por ejemplo? En su mayoría nativas, pero bueno, como constatamos un poco en el proyecto, es muy difícil todavía llegar a conclusiones muy certeras en base a los datos sobre incautaciones y otro tipo de datos. Capaz que también complementar ahí, son aves, la mayoría de las aves que veíamos además son aves cantoras. Entonces, si bien, bueno, a nivel internacional está identificado que los fines del tráfico pueden ser como bastante diversos, pueden ser, bueno, por temas de moda, ¿no? Como mucha ropa con pieles, cosas que capaz que hemos visto, capaz que incluso más en boga en otra época, pero bueno, es algo que está identificado, o artículos decorativos, joyería, pero bueno, el identificar acá que la mayor cantidad de especies que están siendo por lo menos decomisadas por las instituciones de control son aves cantoras, sería un indicio de que los fines en realidad tienen más que ver con el mascotismo que con estas otras que comentaba. Pero si vamos a los tipos, a ver, por ejemplo, veía la más traficada es el dorado. Sí, esa es una ave cantora que incluso se utiliza en competencias de canto. Es muy particular. Nosotros tuvimos alguna entrevista existen acá asociaciones de doraderos en Uruguay que entrenan a las aves para poder competir en canto. Y en realidad las asociaciones tienen unos permisos especiales para poder capturar directamente de la naturaleza algunos de estos ejemplares. Ellos lo identifican según el canto, a ver cuáles son los que cantan mejor para poder competir. Pero como contracara de eso, está siendo la especie más traficada. Es una especie que también está en Argentina. Ajá. Y estaría como fluyendo mucho entre Argentina y Uruguay. Bien. Después también aparece el cardenal de copete rojo. Esa es una especie que se ve mucho en las jaulas también. Como mascota en las casas,
general, ¿no? Perdón, pero Jorge creo que estaba Sí, queriendo decir a ver, una ¿por qué? cosa. No, quería agregar algo de eso del dorado, ¿no? Del Estamos dorado. hablando del tráfico de especies desde Uruguay a otros países o de otros países a Uruguay. El dorado es una especie muy emblemática para esas competencias de canto, al punto que se consideran pura sangre de canto. Hay apuestas como se apuestan los caballos. Y para darles una idea de una persona muy conocida que estaba en ese tráfico es César Luis Menotti, el técnico argentino, cuando fue técnico de Peñarol, aficionado a los dorados y como iba y venía de Buenos Aires llevaba animales. Porque hay tanta cosa que los dorados de Uruguay, como tienen, bueno, las aves tienen dialectos según las posiciones geográficas, Ujú. entonces los llevaban como tapados, lo que se llama un tapado, por ejemplo, en una penca de correr, los llevaban de Uruguay, ni idea tenían, y cuando salían a apostar les sacaban ese tapado que cantaba como loco. Y se paga mucho, y la oficina de fauna, mientras yo estuve, llegó a decomisar 3 vehículos este, por tráfico de dorados. Y estamos hablando además de aves que son muy pequeñitas, ¿no? Entonces Ujú. también son como bastante fáciles Ahora le pedimos de- a Felipe Penades, nuestro operador de video, ahí que ponga alguna de las imágenes de los dorados para justamente entender o tener presente de qué especie estamos hablando, ¿no? Pero es increíble esto que comentan de al nivel que llega, ¿no? Al nivel que llega el tema con competiciones, así como hay competiciones de carrera de caballo, competiciones de Y timba. canto. ¿Y qué, Jorge? Timba, ¿no? O sea, Sí, sí, apuestas. sí, timba, timba. Y un detalle es que los dorados uruguayos que están muy cotizados en Argentina, porque Sí. en Argentina también hay, pero como decía Jorge, el canto es diferente, se intercambian por aves más comunes de Argentina que traen hacia acá. También para participar en este tipo de No, competiciones. no. Ah. Eso, los llevan para allá, a los dorados, pero hacia acá, o sea, fluye el tráfico a la reversa también, con otro tipo de especies más comunes en Argentina, más raras acá, con los fines de jaula y de mascotismo nada más. Bien. Decíamos, sí. En general los doraderos son especializados. O sea, los doraderos son fanáticos de esa especie y no intervienen mucho en canjear con otra cosa. Van y vienen. A nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en fauna, los grandes tráficos de dorado los agarramos solo por dorado. Lo que sí ocurre a lo largo de las fronteras es que hay especies que le gustan a Argentina o que le gustan a Uruguay y van de un lado a otro. Y no son todas aves canoras. Por ejemplo, los loros habladores se trafican muchísimo. Los pichones aparecen en diciembre, enero en Argentina, y en esa fecha empiezan a aparecer en Uruguay, ¿no? Cruzar la frontera. Entonces, y otra cosa es que nos estamos centralizando dentro de todo el tráfico de fauna, el tráfico focalizado en mascotas, porque el tráfico de fauna a nivel global se dice que es después del de armas y el de drogas el más importante, y eso abarca el marfil, el carey, eh, hasta la carne de ballena, muchísimas cosas, Claro. los trofeos de caza. O sea, es muchísimo más que 8 millones de dólares al año a nivel global, es enorme. Y Billones, muy dije difícil yo, ¿no? de cuantificar Billones. porque escapan las A estadísticas. ver, las autoras del informe son la caracterización a nivel mundial, ustedes la estiman en ese rango, ¿no? No lo estimamos nosotras, sino que usamos los datos. Es bastante como discutido, en realidad el rango es bastante amplio, porque claro, al estar hablando de algo ilícito, lo que vemos siempre es como la punta del iceberg, ¿no? Y las estimaciones se hacen a partir de lo que se logra incautar y se está calculado a nivel internacional que eso que se logra incautar es si no me equivoco, entre un 2 y un máximo 10% del total que se trafica. Entonces es en base a eso que se estima cuánto podría ser el volumen total. Pero sí, va en billones, es lo que se estima. Y capaz que comentando con esto que decía Jorge de otros productos derivados, que ahí nosotros en los datos con los que pudimos trabajar son los datos de incautaciones que tienen las instituciones de control acá en Uruguay. Entonces, eso
tiene como ciertos sesgos también, que es lo que las instituciones están siendo capaces de detectar, ¿no? Y en general, lo que más detectan, que también es lo que es más fácil o para lo que hay más capacidades, son ejemplares y en general ejemplares vivos. Por eso que también nosotros lo que más vimos al final terminaba siendo mascotas, ¿no? Estos otros productos, no sé, el cuero de un reloj, Claro. por ejemplo, que pueda provenir de una especie traficada. Eso es muchísimo más difícil de detectar para una institución y entonces no aparecían las bases de datos con las que nosotras trabajamos. Bien. De todas maneras, sí. para agregar algo ahí, en la bibliografía, así a nivel regional y global, se señala que, bueno, como que el mayor volumen es el destino es para mascotas, como que es un fenómeno que es mucho más expandido que otro tipo de comercios. Y eso, a partir de nuestras aproximaciones, nos parece que en Uruguay también es así. O sea, también hay exportación de hace muchos años de ejemplares taxidermizados para coleccionistas en Europa o en Estados Unidos, y bueno, y otro tipo de productos, como decía Lucía, otros ejemplos, pero como que el grueso del problema, digamos, del comercio de fauna estaría siendo el mascotismo, digamos. Bien. Eso visto desde el punto de vista de Uruguay. Es así, porque nosotros Sí. no tenemos mercado. Claro. Han habido decomisos de decenas de miles de cueros de lagarto traídos de Argentina, usados para hacer mallas de relojes, pero Uruguay era un país de tránsito, como se usa con la droga también. El mercado uruguayo, para absorber fauna, no va a absorber marfil, ni carey, ni nada de eso. Está centralizado, como dicen ellas, dominado por la necesidad de tener mascotas, ¿no? Eso es así. Ni exportar tampoco, o sea, han habido, ¿no? La época de la peletería con pieles de distintos animales, bueno, era más importante eso, tal vez, no tanto ahora. Sí, y eso les aporta otra cosa. Cuando yo entré en fauna en el año 83, 84, había 120 peleterías en Montevideo. No sé cuántas quedan ahora, pero contadas con los dedos de la mano. Y uno iba en la década del 70 y del 80 a un casamiento y se paraba en el atrio y estaba lleno de nutrias y de zorros. Pero eso se dio vuelta porque la propaganda antipiel o el haber entendido la gente eso lo tiró abajo. Tanto es así que la zafra de nutrias en Uruguay en aquellos años llegaba a ser de 700.000 unidades. Y había muchísimos campos que pagaban sus impuestos rurales solo con la zafra de nutria. Mira. Eso desapareció y yo creo que ya no va a volver, ¿no? No, Uruguay, ya hace videos, años, ¿no? Que las chaquetas de piel, como se decía, que esas que además implicaban cierta inversión y demás, bueno, pero empezaron a quedar cada vez más en desuso, ¿no? Primero yendo a cosas sintéticas, jeans, ¿no? similares a sintéticas, y bueno, y ahora creo que ya cada vez menos, ¿no? Sí, sí. Ahí estábamos mencionando algunas especies que son como las más traficadas, el dorado, el cardenal de copete rojo, el cardenal azul, pero ¿qué pasa en el plano de lo exótico directamente en materia de aves? ¿El loro hablador, por ejemplo? Ese se ve bastante, como decía Jorge. También hemos visto datos sobre tucanes y bueno, hay otras aves como muy vistosas que vienen países de la región, bueno, también están siendo como demandadas. ¿De qué países de la región concretamente? ¿Qué, de la Amazonia sobre todo? Argentina, Brasil y bueno, también Paraguay, pero sobre todo Argentina y Brasil tienen. Y ahí también, en el caso de los tucanes, por ejemplo, o el loro hablador, que el fin es mascotismo. Sí, el loro hablador es muy común, es el loro amazónico, viene de Argentina principalmente. También de Argentina viene mucho la tortuga de tierra, pero en aves creo que todos conocemos a alguien que tiene o vimos en algún lugar, y eso es directamente cazado de la naturaleza, no hay un criadero de nada que yo sepa por lo menos. Y después el tema del loro, el loro hablador es difícil de resolver porque los sacan de los nidos, los traen como pichones. Hasta donde yo conocí, en muchos casos los traficantes los repartían en asentamientos, en distintos asentamientos, pues no es bueno tener un grupo de loros todos juntos y con los gritos y con la atención. Entonces los repartían en asentamientos y pagaban, supóngase, 500 pesos para al mes ir a buscarlo.
y esa familia le daba sobras de comida, lo que fue, y lo criaba. Esa era la Siempre forma. fue el modus operandi. Después que están criados esos animales y impactados por el hombre, ¿no? Es muy difícil retornarlos a la naturaleza. Y yo recuerdo haber hecho gestiones con Argentina y a ellos no les interesaba recibir los loros de vuelta porque iban a recibir primero animales improntados, luego animales que sanitariamente no sabían qué estado iba a tener. Entonces es algo como que después que vinieron, si nosotros pensamos en los loros como animal individual, tendríamos que saber sostenerlo, porque liberarlos en el medio silvestre en Uruguay no se puede, no son nativos, y Argentina no los recibe. Entonces es uno de los tráficos más asentados por lejos, bueno, aquel famoso loro quinqueño que tenía Damiani. Yo era Claro. eh, director de fauna en aquel tiempo y el cargo político a cargo de la Dirección de Recursos Naturales Renovables y yo somos hincha nacional. Yo le dije, por favor, necesito que me autorice a ir hasta ahí, a hacer un entrenamiento y sacarle el loro. Y no me dejó. Pero bueno, así de extendida está la cosa. Andrés mencionaba algo en el caso de lo que no son aves, ¿no? Entre el resto de los animales que se incautan, ¿cuáles son los más comunes? ¿El morrocoyo, por ejemplo? ¿La tortuga? ¿Un tipo de tortuga, por ejemplo? La El tortuga. morrocoyo los Sí, traen de claro. Brasil, de chiquitos. Los traían hasta en bolsas de yerba grandes. La mitad de abajo venían casi que disueltos por el peso. El morrocoyo existe en Uruguay, pero lo que se vende en las ferias es traído mayormente desde Brasil. Ajá. Y como decía Andrés, después de Argentina se trae la tortuga terrestre. Esas dos son comunes de ver en las ferias. Así en cuanto a reptiles son los más comunes de ver. Bueno, el mono tití, que también se hizo muy famoso, ahora también es un mamífero que ¿Que está aparece apareciendo también en con las frecuencia? incautaciones. ¿Sí? Porque Aparece, conocimos sí, todos a mitad de tabla, al digamos. famoso el que se escapó y estuvieron no sé cuánto tiempo buscándolo, ¿no? Y creo que todavía sigue sin aparecer. Pero es un animal común que se está incautando cada vez más. Se incauta. No sé si cada vez más, porque los datos que nosotros tenemos son de un periodo Claro. acotado, pero sí que eso aparece. En realidad, el total de especies, mira, eran 110, ponele, las que estaban registradas, y el mono tití aparece en el puesto 50, una cosa así, en cantidad de ejemplares, ¿no? Que también es difícil de comparar, ¿no? Cantidad de ejemplares de mono tití contra cantidad de ejemplares de dorado, del ave chiquita de la que hablábamos hoy, Claro. no es fácil de comparar, o sea que en realidad es bastante representativo, sí, que el mono aparezca a mitad de tabla. Incluso esa especie es de las más traficadas en Brasil internamente, ¿no? Y muchos de los que llegan a Uruguay son a través de la frontera, van llegando, hay gente de Ribey y Tacuarembó que le hemos encontrado. Fue un loro, bueno, fue un mono que fue muy utilizado en pruebas de medicamentos y incluso llegaron a descartarse esos animales de laboratorio y formaron poblaciones separadas de donde es la distribución natural. Cobró fama, pero pasando la frontera con Brasil es un bicho muy, muy traficado y acá llega como un goteo, nada más, ¿no? Bien. Después, hoy por ejemplo nos llegaban imágenes del erizo africano. Ese también está bastante extendido, ¿no? Sí, el erizo africano Quería. sí está como un poco de moda, me parece, se ve bastante, pero no todo lo que estamos hablando necesariamente siempre hablamos de un tráfico ilegal. En nuestra investigación, por ejemplo, como que enseguida tuvimos que abarcar algo mucho más grande que lo que podía abarcar la frontera de lo ilegal, digamos, para poder comprender un fenómeno que es muchas veces es gris la diferencia entre lo legal y ilegal, y hay veces que estamos hablando de un comercio legal, pero que también es necesario comprenderlo para poder comprender y poder atender las formas ilegales, porque se trata un poco de una demanda en común, o una misma demanda que mueve ambos tipos de comercios y que ambos tipos de comercio muchas veces
se interceptan y no están tan definidos. Entonces, por ejemplo, el erizo africano muchas veces viene de criaderos autorizados y no es necesariamente un animal que viene del tráfico ilegal, y así muchas otras especies. Pero lo que no quiere decir que no sea un problema de otro punto de vista ambiental, o que podamos tener muchas cosas para decir, y que esa misma demanda es la que está motivando el mercado negro. Ahí, Andrés, ustedes, por ejemplo, en Coendú tienen una postura bastante firme contraria a por ejemplo, a lo que es la comercialización de algunas especies e incluso al rol de los criaderos, ¿no? Sí, es un tema bastante complejo. Por ejemplo, el caso de los erizos, hay criaderos legales, está regularizado, pero no quiere decir que todo lo que se vende y todo lo que hay en oferta esté en esas condiciones, porque me imagino también que lleva otros costos y otros métodos tener todo legal, y sea más fácil a veces vender por fuera de la legalidad. En el tema de los animales silvestres, nosotros hemos tomado esa postura porque muchas veces se puede enmascarar un comercio ilegal a través de que hay un comercio legal. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay quizás pocos recursos y poca fiscalización para esas cosas. Entonces hoy día vos ves que alguien vende, no sé, un zorrillo, por ejemplo, y sabes que es ilegal. Si mañana hay un criadero, vos ves un zorrillo y no sabés si es legal o es ilegal. De todos modos sabemos, que hay veterinarias que venden o que hacen operaciones para sacarle la glándula para que la gente lo pueda tener en la casa. Es inmenso. Entonces, optamos por la postura más radical, por lo menos por ahora, y además deja que pensar que por qué uno quisiera tener un animal exótico cuando los animales de compañía han evolucionado con el ser humano desde hace miles de años, están genéticamente modificados por nosotros para dar y recibir afecto, cosa que no sucede con un animal silvestre, por más que tenga 1, 2, 3 generaciones de un criadero. A ver, la antropóloga ahí si tiene algún comentario para hacer. Eso que plantea Andrés es clave, ¿no? Acá mencionan permanentemente el mascotismo. ¿Qué nos está llevando a buscar cada vez animales más exóticos, ¿no? ¿Por qué nos atrae eso? Bueno, sí, súper interesante. El mascotismo no es algo nuevo, ¿no? Sí que está teniendo como nuevas características. Esto de tener animales exóticos, de ir a buscarlos a otro lado, de hecho, según un punto de vista, se inicia con la colonización de América, cuando los europeos empezaron a extraer animales de América, a llevarlos a la corte, a las élites, a los zoológicos, etcétera, y después deviene también en una cuestión mucho más de clases medias. O sea, empieza como de algo de las élites y del poder, después se empieza a generalizar, pero bueno, este trasiego de animales de un lugar a otro es algo muy antiguo. Ahora sí, en esta etapa de la globalización y del capitalismo tiene sus propias características, y por qué las sociedades urbanas están teniendo esta necesidad de tener animales no tradicionales, que podemos decir, no solo el perro y el gato. No podemos ser muy concluyentes, pero hay algunas pistas o interpretaciones que venimos haciendo, y una tiene que ver con esta sensación, esta percepción de crisis ambiental que las personas, afrontan a veces teniendo un animal representante de esa naturaleza en su casa, y sienten un cuidado hacia ella y sienten que le pueden dar un cuidado y un amor, y con eso están cuidando la naturaleza. Por ejemplo, hay una percepción por ese lado. Después hay cuestiones más de moda y de tendencias globales que se van expandiendo a través de internet, de los canales de televisión, de cable, etcétera. Muchas cosas, ¿no? Para decir, pero... ¿Los demás tienen alguna hipótesis sobre por qué está tan en auge el fenómeno del mascotismo? Yo creo que abarcó a grandes rasgos lo que a mí me parece, que he visto, que es mucho esnovismo, demostraciones o de poder, o de lo raro.
está también parecer singular, ¿no? la falta de contacto con la naturaleza que todos tenemos y querer tener un poquito de la naturaleza en nuestra casa, pero sin darnos cuenta que es un deseo egoísta que muchas veces estamos causando un enorme daño del que no somos conscientes. Es interesante, ahí te acoto a Andrés, esto de que por qué los perros y los gatos no son la naturaleza, porque ya lo tenemos, o sea, desde la antropología cuestionamos y reflexionamos sobre esto que es el límite entre lo salvaje y lo doméstico, no como algo universal y para todas las sociedades igual, e incluso para dentro de una propia sociedad como la nuestra, hay diferencias en dónde se pone ese límite y cómo se maneja ese límite, como podemos ver en esta discusión. Entonces, podemos pensar que los perros, los gatos, están de nuestro lado de esa línea, de la línea de lo doméstico, a partir de todos estos miles de años de coevolución y de domesticación, tal vez mutua, donde estamos muy implicados. Entonces, eso ya no cumple ese rol de traer la naturaleza a casa, y sí lo cumple otro tipo de animal que imaginamos o que concebimos desde nuestra cultura como del otro lado de esa línea de separación entre lo doméstico y lo salvaje. Estaba mirando varios mensajes de los oyentes. Dice Inés: vi una chica con un conejo con correa en la Rambla. Y después plantea, bueno, hay otros que plantean, por ejemplo, Fernando dice: en Gorlero, un señor bien vestido, delgado y bajito, paseaba una nutria con correa. Quisimos denunciarlo, pero no había policía cerca, quedamos muy indignados con mi esposa. Fue previa Semana Santa, dice él. Bueno, y después, por ejemplo, este oyente nos acota, dice: la moda del mascotismo es mundial, y a tal punto que las personas no quieren, que pasa también que después se cansan y no quieren criarlo más y lo sueltan a la naturaleza. Ejemplo, pitones. En Estados Unidos hoy las tienen que cazar por el daño que hacen en un hábitat que no es el suyo. Les propongo, hacemos una breve tanda y a la vuelta hablamos de eso, de por qué estamos poniendo el ojo acá, por qué estamos hablando de este tema y qué efectos causa, en definitiva, qué impacto ambiental puede tener este tráfico de animales, sobre todo los exóticos, entre otros. Bueno, volvemos enseguida. Enseguida continuamos con esta edición de La Mesa Verde. El tema hoy: el tráfico ilegal de animales. La Mesa Verde de En Perspectiva es una presentación de Enkel y Arborial, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde. El tráfico ilegal de animales, ese es el tema de esta edición de La Mesa Verde del mes de septiembre. ¿Por qué está en aumento esta actividad ilícita? ¿Qué vínculo tiene con otras como el narcotráfico? ¿Cuáles son las especies más traficadas? ¿Qué impacto puede tener este fenómeno para los ecosistemas, por ejemplo? Bueno, de todo eso estamos conversando con las investigadoras Lucía Vergós y Magdalena Chuy, con el exdirector de Fauna Jorge Cravino y con Andrés de Muro de la ONG Coendú. Andrés, ahora en la pausa me decía, claro, hicimos el análisis más antropológico. Andrés me decía, bueno, también podríamos verlo desde el lado psicológico, ¿no? ¿Por qué? A ver, contá. Porque es un misterio que no logro desentrañar cuáles las implicancias psicológicas de que una persona quisiera, por ejemplo, tener una pitón de 3 metros en un apartamento. Uh-huh. Porque no es que sea un animal especialmente cariñoso, claro. Ahí quizás entraría el esnobismo, la demostración, no sé, de algo. Es algo que me resulta interesante, ya que no sé si hay mucho de eso en Uruguay. Por ejemplo, tener un puma, en Argentina es muy común. Acá no sé si Jorge sabe algo, pero yo no he sabido de nadie que tenga pumas que terminan en el pasado. En el pasado sí. Que terminan quitándole las garras, limándole los colmillos, y cuando crece y se hace grande y se hace un poco incontenible, ya no saben qué hacer con eso y termina en un zoológico, en una reserva o muerto.
¿Tienen algo que agregar ustedes? Les quiero agregar algo de esto de la vinculación, por ejemplo, con otros tráficos, como el de droga. A mí en 3 ocasiones me pasó que nos llamaron de la policía para ir a allanamientos que ellos ya habían hecho por droga, donde aparecían animales, especialmente loros. O sea, íbamos, y no a lugares muy lindos, no a situaciones muy lindas tampoco. Nos llamaban prácticamente a minutos del allanamiento porque les aparecían esos bichos. Esto está muy vinculado, y ustedes ven que los grandes traficantes necesitan casi que jactarse tanto teniendo vehículos de alta gama como teniendo guacamayos, por ejemplo. Sí. Escobar teniendo un zoológico eso te iba a privado. decir, tenemos muy asociado, ¿no?, la imagen de Escobar con todo el zoológico que tenía. La ostentación. Y la ostentación, es como parte de la ostentación, ¿no? Y otra cosa es que las vías de tránsito, por ejemplo, si fuera en el caso de Uruguay, el río Uruguay, es lo mismo, es el mismo esfuerzo pasar droga que pasar animales. O sea, el que lleva droga, que es una cosa de riesgo, no tendría problema en pasarlo, porque son las mismas vías. Y es de muy bajo riesgo, ¿no? Es de muy bajo riesgo legal. Claro, porque ya está con el riesgo grande de la droga, lo otro es una cosa menor. Y siempre a mí me ha molestado el hecho de que la fuerza inspectiva institucional del Uruguay para controlar estas cosas es muy grande, porque hay varias instituciones del Estado. En el río Uruguay está la Prefectura Nacional Naval, está la aduana, están las barreras sanitarias, luego en tierra está la policía caminera, y todo eso parece que no funciona y terminamos en allanamientos en Montevideo o bichos en la feria. O sea, hay muchas instituciones del Estado que tienen know-how, tienen capacidad logística, están en el sitio y pasa todo como un colador, ¿no? Y a veces nos decían en Fauna, ustedes no hacen nada, ustedes los de Fauna no hacen nada. Lo que pasa es que hay 5 instituciones enormes. La inspección de Fauna ahora creo que tiene 2 a 3 funcionarios inspectivos, dicho por el actual director, y pretenden que esa oficina tenga que resolver el tema que centenas de funcionarios públicos en la línea de frontera y en las rutas nacionales no resolvieron. ¿Qué hace falta? Y un compromiso interministerial, gubernamental y entre gobiernos, que vincule a toda esa gente con fuerza. Y otro punto que después, si quieren, lo podemos tratar, es el tema de la oferta ilegal de venta en Internet, que no tiene casi forma de ser sancionada o combatida, ¿no? Directamente ahí hay como un vacío. Bueno. A ver, creo que Lucía está pidiendo la palabra, pero si querés redondear, Jorge, vos y... No, le quería decir, vender drogas por Internet, hacer tráfico sexual o de personas, tiene a toda la policía atrás y enseguida buscar la dirección IP. Esto que es ilegal no tiene nadie. Me pasó muchísimas veces, bueno, pasa ahora, hay páginas en Facebook, en distintos lados que ofrecen, y yo querría que el Estado, determinadas oficinas, en forma rutinaria, vieran que si eso es ilegal, lo único que tienen que hacer es buscar la dirección IP, tratar de buscar el domicilio y ir a allanar en las cosas grandes. No se hace, no hay ninguna voluntad de hacerlo. Así como los otros temas son flagrantes, en estos no hay voluntad la más mínima, no la hubo. Yo trabajé para 9 administraciones de gobierno, pero esto de la Internet es capaz de las últimas 4, y no he conseguido, por ejemplo, que se juntara el Ministerio de Interior con el Ministerio de Ganadería en aquel tiempo y formaran una especie de entidad dedicada a eso. Tampoco conseguí que existiera una policía de fauna, así como existía la policía turística, la policía del abigeato, la policía de proximidad. Yo pedía que hubiera 200 policías enterados bien del tema, que conocieran la legislación y que pudieran y que se metieran en el asunto y pudieran actuar. Tampoco se hizo. Entonces ahora la policía tiene la misma competencia que los inspectores de fauna, que la prefectura y que la aduana, pero no es su labor principal. Entonces se necesita que una partecita de esa, funcionarios que puedan hacer carrera, por ejemplo, como han hecho otras personas dentro de la policía en una rama,
que puedan hacer carrera en la policía de fauna, por ejemplo, y de flora, ¿no? Lucía, ¿qué querías comentar respecto a esto? En realidad era como un popurrí de cosas, me fui anotando me había quedado pendiente como casi que anécdota con lo que comentaba Andrés al principio, con el tema de los reptiles y el interés por los reptiles, que hasta en algunas entrevistas alguna entrevista con la encargada de un reptilario que hicimos nos comentaba de un caso de recomendación médica, de una persona que tenía reptiles por recomendación médica porque tenía alergia a los pelos de perros, gatos, entonces la médica le había recomendado que tuviese algún reptil, o sea que hasta eso también está operando. Pero, ¿cómo? Con receta. Con receta, claro. Claro, estaba avalado. Varias cosas. Sí. Bueno, pero capaz que en eso Magdalena tiene más elementos, que ya estuvo también trabajando más directamente con algún criadero de reptiles, con este tema del vínculo entre las personas y las mascotas reptiles. Después, con lo de la confluencia de las diferentes formas de tráfico, tal cual nosotras nos reunimos con investigadoras e investigadores y alguna ONG que trabajan en tema de narcotráfico, de trata de personas, y un elemento que nos resaltaban todos en forma independiente era: siempre que hay tráfico hay corrupción, y ese es como el punto de confluencia, ¿no? El mismo funcionario que habilita el pasaje de una determinada forma de tráfico es el que habilita formas de otro, las rutas también coinciden, esos elementos que traía Jorge aparecieron, aunque también en los datos que nosotras solicitamos eso no quedaba tan explícito. Nosotros pedimos a algunas instituciones específicamente si nos podían indicar a ver si las personas que habían encontrado en situaciones de tráfico de fauna, digamos, también tenían antecedentes de otras formas de tráfico, y eso no aparecía. Pero ahí voy a otro elemento que es otra de las carencias que identificamos, que es el registro de las instituciones. Jorge nombraba varias de las instituciones que tienen competencia en el tema del tráfico de fauna: Prefectura, el Ministerio de Interior, aduanas, propio Ministerio de Ambiente y también Interpol en los casos de tráfico internacional. Y vemos que hay muy poca articulación entre las instituciones, en muchos casos mucho desconocimiento también sobre la propia normativa, las competencias. Aparece con el nuevo Código del Proceso Penal también las fiscalías con un rol muy importante, y claramente no es un tema prioritario para las fiscalías, por la saturación de temas que están trabajando. Eso aparecía constantemente también, incluso en algún caso que nos comentaban que se detectó en un paquete que estaba siendo enviado por correo, se detectó algo sospechoso, pensaron que era droga, eso actúa en ese caso Interpol, se llama Fiscalía, y cuando lo abren eran arañas, y en Fiscalía dijeron: no, tranqui, son arañas, que pasen, nomás, no hay problema con eso. Pero por un tema de desconocimiento en realidad de qué es lo que estaba operando atrás. Y último, esto de las redes sociales y de la venta por redes sociales, que también las denuncias, que son la principal fuente de información para las instituciones de control, son las denuncias, y ahí las ONG están cumpliendo un rol súper importante en estar denunciando constantemente. Y las denuncias por tráfico o por venta a partir de las redes sociales han aumentado, pero pasa esto que comentaba Jorge, de que las instituciones en general no tienen capacidad de poder identificarlas, de poder darle seguimiento, de poder identificar desde dónde viene la venta, y ahí se está viendo un vacío, digamos, para poder manejarlo. Por eso yo digo que ciertas oficinas tendrían que tener eso de revisar las redes sociales, que ya se saben cuáles son las que más o menos ofrecen este tráfico, revisarlas cotidianamente como su rutina de trabajo y buscar, no esperar a que venga una denuncia diciendo: encontré en Facebook tal cosa. No existe esa proactividad. Otro tema, hablando de las instituciones, y son los municipios, las intendencias. En las ferias municipales donde se vende, todas las intendencias tienen sus oficinas de medio ambiente y tienen que respetar las normas nacionales. Entonces, no puede ser que existan feriantes en Tristán Baja, Piedras Blancas, en distintas partes, que mantengan su permiso de feriante y su puesto de venta cuando están haciendo ilegalmente. Y los que están al lado para prohibirlo son los inspectores municipales. Y los que también están al lado, y me pasaron experiencias muy feas, son los policías que están parados en cada esquina, pagos por 2.22 por los feriantes, como seguridad para ellos. Pero a la vez ese policía tiene la competencia y obligación de actuar si ve ese tipo de cuestiones, y no lo hace. Andrés, ¿qué rol tienen las ONG, tal como mencionaba Lucía? A ver, danos un ejemplo concreto de en qué cancha se mueven ustedes y cómo juegan en este tema. Bueno, coincido plenamente en lo que han dicho, y lo hablo desde la experiencia empírica
y no ya de los datos analizados. Nosotros ya hace unos años habíamos formado grupos de investigación, porque si nosotros hacemos una denuncia, no había recursos y no había medios, y nosotros debíamos dar hasta la dirección de dónde tenían ciertas especies, y nosotros veíamos eso en la web, como dice Jorge, y mediante perfiles falsos, que a veces llevaba meses conformar, hacerse, empezar a interactuar con los mismos traficantes para ser uno más, conociendo hasta la jerga, la manera de escribir que tenían, lograr concretar algún encuentro y alguna venta para luego pasar a las autoridades, y nos hemos encontrado con situaciones peligrosas, y nos dimos cuenta que no era el rol que deberíamos tener, no era el trabajo que el Estado está obligado a hacer, y en principio, claro, nosotros le echábamos la culpa a los inspectores hasta que entendimos que ellos tampoco tenían los medios para hacer lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces hemos logrado, dentro de muchísimos fracasos, grandes éxitos, pero creo que lo mejor para encarar este tema es la concientización y la información a la ciudadanía, a la población, de lo que es ilegal, de lo que no es ilegal y de por qué eso es así. Porque vos podés pelear, luchar mucho contra el tráfico, que más o menos un poco siempre va a existir, pero si no hay una demanda, va a haber menos oferta, claramente. Y eso que dicen es tal cual. Antes era, por ejemplo, Tristán Narvaja, que la hemos monitoreado mucho. Hoy día creo que no se ven animales. Se puede ver alguna piel, y por lo menos a la vista, cuando en otras épocas había mulitas vivas, cualquier cosa, todo lo había. En otras ferias creo entendido que aún hay, y bueno, y pues hay una feria emblemática que ya es como tierra de nadie, que es Piedra Blanca, que creo que sí, no entra nadie ahí, y ahí hay de todo. Ahí ponías el énfasis entonces en la educación, ¿no? Desde la audiencia Carlos decía, ¿no debería enseñarse en las escuelas lo que es tráfico ilegal de mascotas? Mariana apunta, no podemos olvidar que estamos hablando de seres vivos que sufren, que mueren, que precisan condiciones determinadas para vivir sin enfermar, y que una vez sacados de su entorno ya no pueden ser devueltos a él. Es un drama individual para cada animal y es un drama para los ecosistemas que habitan. Educación, educación y educación, y condena social y condena penal para quienes forman parte de la cadena de tráfico, dice. Si les parece, ahora sí, hacemos una pausa, la última, y a la vuelta hablamos de eso. Estamos perdiendo de vista sobre todo el impacto, ¿no? ¿Qué implica? A ver, ¿qué puede significar en un ecosistema? ¿Qué puede significar en esos animales que menciona Mariana, por ejemplo? Enseguida volvemos con eso. Enseguida volvemos con la última parte de la Mesa Verde dedicada al tráfico ilegal de animales y su implicancia. El comercio ilícito de fauna es un fenómeno de gran magnitud económica que conlleva impactos negativos sobre las poblaciones de especies objeto de tráfico, así como en los ecosistemas de los países que las reciben, debido al riesgo de introducción de especies exóticas invasoras. Afecta también el bienestar de las poblaciones humanas que dependen de esa biodiversidad y supone un riesgo para la salud humana, la bioseguridad nacional e internacional. Eso plantea este estudio reciente, este informe publicado recientemente que se titula Caracterización del mercado ilegal de fauna en Uruguay, y fue financiado por el Ministerio del Interior y la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y fue un poco el insumo, el disparador de esta Mesa Verde en esta oportunidad. Estamos hablando justamente con dos de sus autoras, Lucía Bergós y Magdalena Chuy. Estamos también con Andrés de Muro y con Jorge Cravino a propósito de este tráfico ilegal de animales. Yo les decía ahora, nos quedaba un punto importante. Ahí de alguna manera en la introducción del trabajo de ustedes, Magdalena, Lucía, se sintetiza, ¿no? Pero vayamos al impacto. ¿Qué impacto ambiental puede tener este tráfico de animales? A ver, para dimensionarlo, ¿no?
para saber de qué estamos hablando, para saber que, bueno, más allá de esa excentricidad que puede tener alguno, de introducir y tener alguna mascota hasta que sea como algo snob, hay un trasfondo realmente importante. Hoy Emiliano más temprano hablaba de cuando Barón de Anchorena introdujo los jabalíes, ¿no? En la estancia. Bueno, eso hoy en día los tenemos como una especie de las invasoras, ¿verdad? Y tanto hemos hablado, Jorge, en varias oportunidades, incluso sobre lo que implica. Bueno, pero acá, a ver, vayamos a eso. ¿Qué rol juegan? Lucía, Te digo ¿querés? en Argentina, por ejemplo, con un ejemplo uruguayo. Lógico, el mercado de mascotismo argentino es más grande que el uruguayo. Y el hecho de tener animales y soltarlos también. Bueno, acá llegó ya y se está afincando una especie de ave que es el estornino, que es entre africano y europeo. Lo van a ver entreverado con los tordos en muchos espacios abiertos de Montevideo. Y que vaya, por ejemplo, al faro de Punta Carreta, ya ahí en los jardines contra la Rambla, a ver los grupos grandes. Ese animal, esa ave, se trajo a Argentina en los años 60, 70, se criaba en jaula y después que se aburren o lo que fue, empezaron a soltar. Y a lo largo de 50 años se fue moviendo por todo Buenos Aires, llegó a la zona del Delta del Tigre, empezó a llegar a Colonia y ahora está en Uruguay avanzando en forma imparable. Y es una especie que desplaza muchísimas especies nativas, anida en huecos, muy voraz y muy prolífica y exitosa. Bueno, ese es un ejemplo de una cosa que se hizo mal en Argentina, pero que nos toca enseguida, porque las fronteras para las invasiones de especies exóticas introducidas, las fronteras políticas no tienen no son ninguna barrera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quieren apuntar respecto al efecto, por ejemplo, en el ecosistema, por ejemplo, la biodiversidad, por ejemplo, en nosotros incluso, ¿no? Bueno, lo que dice Jorge del estornino es clarísimo. Lo vemos acá, lo vemos por ejemplo, en el Yaba. ¿sí? En el Yaba se juntan de a 200 a 300 estorninos en el invierno. Y para los que no saben, a veces es esa especie que uno ve en los videos de que hacen como una nube, que se mueven todos juntos. Uh-huh. Bueno, logran esas cantidades en sus lugares de origen y en pequeña dosis ya hemos visto eso. Y incluso los avistadores de aves eso lo avisaron a tiempo. Pero por supuesto no se hizo nada, como suele suceder. Y además hay problemas hasta también más graves que implican el mismo rol del Estado cuando, por ejemplo, los criaderos de, por ejemplo, rana toro o de bisón. Son criaderos habilitados por el Estado de especies que está en el top de las invasoras mundiales. Y si vos tenés un criadero siempre se te va a escapar un animal, quieras o no. Y la rana toro hoy es un problema que se está tratando de atacar. El bisón parece que está haciendo o va a ser otro problema, ya hay escapes registrados. En Argentina ha tenido un rol preponderante el bisón en la extinción, en la casi extinción del macaco viano, en donde hay ingentes recursos para que esa especie no se extinga y en la lucha contra el bisón. Y lo que llegamos a la conclusión siempre es que, si no nos interesa mucho la naturaleza, que económicamente siempre es mejor no perturbar la naturaleza que hacerlo, por lo menos a mediano y largo plazo. Ahí está. A ver, Lucía, dale. No, así como traía Andrés, ¿no? Que los impactos que nosotras en el estudio no profundizamos en eso porque implica otro tipo de investigación bastante más profunda que no estaba prevista, digamos, en este proyecto que fue bastante acotado, pero sí lo manejamos como a nivel más teórico, digamos. Y este tipo de impacto del que estamos hablando, como decía Andrés, tal cual que lo podemos ver tanto por el tráfico ilegal como por el manejo de la fauna en forma legal, ¿no? En forma autorizada, como en el caso de estos criaderos de especies que tienen un comportamiento invasor, como por ejemplo la rana toro que traía Andrés. Pero bueno, eso, a nivel global, lo que se ve de efecto asociado al tráfico puede tener que ver sobre las especies que son objeto del tráfico en sí misma, en la extracción de esas especies, más cuando hablamos de una extracción que es selectiva. Por ejemplo, cuando comentábamos antes de los dorados,
que se usan para competencias de canto. Se extraen algunos animales que tienen determinado canto, entonces ahí se está generando una afectación a la genética de esa población por esa extracción selectiva en los lugares de origen, por ejemplo, generan efectos demográficos, ¿no? Sobre eso nosotras no tenemos datos concretos de cuáles están siendo los impactos sobre las poblaciones de las especies nativas que están siendo extraídas, porque eso implica también conocer cuáles son los números de ejemplares que hay acá en Uruguay, por ejemplo, del dorado, y ahí nos faltan un montón de datos. Y después esto otro que traían también de efectos más a nivel más amplio sobre los ecosistemas, bueno, esto el efecto de invasiones biológicas, la transmisión de enfermedades de estas especies, de estos ejemplares que tuvieron contacto, por ejemplo, con las poblaciones humanas. Esos son temas que los manejamos más como a nivel más teórico, no lo vimos nosotras en nuestra investigación, pero son cosas que sí que se ven a nivel global. Mira, y una acotación nada más, es como en la literatura nacional siempre nos encontramos con la realidad que es que falta muchísima investigación a todo nivel por falta de recursos y bueno, como que nunca se puede llegar a una verdad, o sea, a una cuestión muy absoluta, ¿no? De cuánto es el impacto real en las poblaciones de esta actividad, claro, y de otras que también se sabe que impactan. Entonces, ¿cuál es el impacto y cuál es su importancia en relación a otros grandes impactos? Por ejemplo, la frontera agrícola, los modelos productivos, otro tipo de actividades. Sí se sabe y se estima que son importantes los daños, pero eso, falta investigación biológica, de ecología, de biólogos, para poder decir qué poblaciones hay, cómo son impactadas por distintas actividades, estimar todo este tipo de cosas. Acá veía un mensaje de un oyente que dice: cuando llegue una pandemia, pero no como las últimas, sino una altamente contagiosa y con 90% de mortalidad, la vamos a tener bien merecida. Será probablemente lo mejor que le haya sucedido a la biosfera en los últimos 5.000 años, dice. Bueno, es extremista, pero es un poco para llamar la atención, pandemia, ¿no? Ya hay una pandemia que es una panzootia, por lo menos, porque afecta a especies animales y no el hombre, que es la influenza aviar. Claro. Y el tráfico de aves desde Argentina era también un gran riesgo de traer el virus de influenza aviar al Uruguay. No ocurrió. Sobre la rana toro que decía Andrés, eso empezó en los años 80 y la gente que promovió traer rana toro al Uruguay era lo que hoy sería la DINARA, la Dirección de Recursos Acuáticos. Estaba por un lado la oficina de fauna, que estábamos nosotros, y la DINARA por otro lado, y la gente de DINARA, como acuático es todo lo que tiene que ver con el agua, se sacaron un decreto específico que decía eso, se le ocurrió hacer criaderos experimentales de rana toro y después entregar pies de crías a distintas gentes. O sea que el Estado fue el que lideró ahí el caso ese. Es una rana que, bueno, se puede llegar a comer una garza. Uh-huh. Bueno, ¿qué hace falta también? Es que la temática de fauna tiene que estar centralizada en una única oficina, porque nadie siembra peces en los océanos ni camarones en las lagunas. O sea, eso es extracción de vida silvestre directamente. Eso no puede ser producción. Eso tiene que estar junto a toda una oficina de biodiversidad y fauna que junte todo. No podemos tener una DINARA que se ocupe de los lobos marinos, los pingüinos y la rana toro, y por otro lado la oficina de fauna, porque eso también es fauna. Y los peces también son fauna. Entonces hay toda una recaudación que genera el Estado, por ejemplo en la pesca, que muy bien debería ir a biodiversidad, porque capturar pescado para comer en el océano es aprovecharse de biodiversidad. Hace falta dar vuelta a muchas cosas, ¿no? Tengo varios mensajes. A ver, Erwin plantea: ¿qué pasa con las águilas? Su aumento. Depredan pichones de otras aves, por ejemplo, dice. No, eso no, es eso que él se refiere. Sí. Hay un fenómeno notable de observar en Montevideo, que sería bueno que la gente lo viera, que es la proliferación del llamado gavilán mixto. Ese mismo. El gavilán mixto está en todos los espacios verdes de Montevideo. Está en el kilómetro cero, está en la Plaza Independencia, en los parques, lógico. Es un fenómeno natural. Claro, la gente tiene esa forma y dice es un águila. En el Yaba, como decía
Andrés, hay hasta 4 se juntan ahí, comen palomas, los he visto bajar en un semáforo con una paloma, comiéndola y la gente pasando por al lado sin verlo. ¿Y eso no es inconveniente? No, El para nada. gavilán No, mixto, porque eso ¿no? es un fenómeno natural. Bien. Eso es un fenómeno natural. Bueno, está un poco cuestionado, ¿no? Eso es un poco lo que traía Magdalena antes, el impacto de otras actividades humanas, por ejemplo, la pérdida de hábitat de estas especies, la pérdida de algunas fuentes de alimentación y entonces la migración en muchos casos hacia las ciudades, que son lugares que son más hostiles Ese es el para caso de muchas gavilán mixto. especies. Claro. Claro, Entonces eso vos está bien, gavilán un mixto desplazamiento. no lo vas a encontrar en el campo, lo vas a encontrar difícilmente, pero lo vemos acá, porque hay una Sí. gran cantidad de palomas domésticas y de otras, que encontraron su nicho con mucha alimentación, proliferaron y atrás del alimento siempre va a venir un depredador. Obviamente demoraron muchos años, pero hoy día están más que afincados y los vemos, acá en el Entonces, centro. Tengo más ese mensajes. ese asunto lo estudié mucho. Tengo un libro ahora que saqué de poemas donde la parte más larga se dedica al gavilán mixto, son 24 especies. Y cuento cómo fue todo el proceso. El gavilán llegó atrás de las palomas silvestres, la paloma de monte que le llamábamos, Ujú. que ahora se ven grandes bandos. Lo que pasa es que él llegó atrás de las palomas de monte y se encontró con el paraíso de las palomas de plaza. Entonces, pero este fenómeno pasó en Argentina, pasó en Lima, pasó en muchos sitios donde en los cinturones de las ciudades dedicados a agricultura, esas presas se empezaron a desplazar a las ciudades a tener alimento más fácil y tranquilo, y atrás vinieron los depredadores. Está, pero ahí estamos hablando bueno, de eso, es de un un movimiento fenómeno- natural, entonces, un fenómeno natural. Es Tengo natural disparado por el hombre. otras preguntas. Jorge plantea, ¿y el esturión? El esturión se trajo para un emprendimiento comercial y se ha ido esparciendo en el Río Negro, plantea. Después, otro. En este caso, Adrián dice, estuvimos en Quebrada de los Cuervos y los guías nos explicaban que del otro lado del arroyo donde no hay senderos, hay sueltos cantidades de chivos que están arrasando con la flora. Esto fue causado porque un vecino que tenía y se le escaparon. Y ahora hay una población incontrolable suelta, dice. Cierto. Me parece que está para un programa, todo un programa, el tema de las especies invasoras, que hay mucho para decir. O sea, son fenómenos que evidentemente están interconectados, pero creo que nos vamos un poco de tema, pero es súper interesante y da para muchísimo. Creo que les recomiendo un programa entero para eso. Sí. Sin duda que son muchas veces iniciadas con esto a través de un comercio, ¿no? De traer una especie para explotarla comercialmente. Estamos hablando de especies estas que fueron traídas para criar como especie productiva y bueno, y después se liberan y empiezan a convertirse, a tener comportamientos invasoras por estar en otro ambiente y tener, bueno, cuestiones que las favorecen, y etcétera, ¿no? Pero tal vez volver a esto de las mascotas nos puede causar de nuevo, que también es un problema cuando se libera. Y retomando algo que se mencionó hoy, sí, hemos encontrado en nuestra investigación, que hemos conversado y entrevistado a mucha gente, que pasa mucho que las personas tienen se compran, sea en el mercado legal o ilegal, el pichón o el animalito chico, que después cuando crece es un problema y ya no lo puede cuidar, y ya no quiere lidiar con sus comportamientos, entre comillas, salvajes, y ahí, bueno, hay diferentes situaciones. Una es que se suelta, además como por hacerle un bien al animal que ya se lo suelta en un ambiente, y en realidad eso empieza a ser un problema, ¿no? Y como el ejemplo paradigmático de los pitones en Estados Unidos en Florida. Y por otro lado, vimos mucho esto de la donación o entrega a las reservas y zoológicos de ex mascotas que no pueden ser, se sabe que no pueden ser liberadas en el ambiente natural, digamos, en un ambiente libre, y entonces son entregadas a este tipo de instituciones. Y bueno, eso es un tema también, porque estas instituciones muchas veces tienen capacidades limitadas, etcétera, ¿no? O por ejemplo, se dedican solo a las especies nativas y no pueden incorporar otras exóticas. Claro. Pero bueno, vimos que en los zoológicos parte de los ejemplares que están allí tienen ese origen. Y otras veces son de incautaciones también, o sea, de decomisos, de procedimientos
las instituciones, que bueno, que después las derivan para ahí. Y eso viene atado también a una cuestión que muy fuerte, que está atado a este tema, que es la falta de un centro de rehabilitación, que es como una preocupación también en todos los, digamos, actores, interlocutores de nuestro trabajo, es como el de señalar que las instituciones, cuando se decomisan estos animales del tráfico, no tienen dónde llevarlo, o sea, sí, al DECOC o aquí o allá, o sea, distintas, pero bueno, que también tienen sus limitaciones y que en realidad no, o sea, cumplen ese rol, pero no necesariamente deberían cumplirlo, y falta de un centro de rehabilitación que existe en otros países, donde vayan los animales, se los, digamos, evalúe su estado de salud, se evalúe si puede ser retomado en la naturaleza, que depende de hace cuánto, si fue un animal capturado de la naturaleza y hace cuánto, o sea, cuánto está, como se le dice, improntado, y como qué capacidades tiene para reinsertarse en la población natural, en el ecosistema, o si no, si es una mascota, aparte que pues exótica, no se puede soltar acá, no se puede retornar a su país de origen por un tema de legalidad, de cuestiones de las normativas, entonces no hay otra que tenerlo, digamos, en cautiverio. Bueno, de ahí entonces a dónde se deriva, y evaluar su estado de salud, la cuestión sanitaria, también hay que hablar. Entonces, bueno, como que está enlazado al problema esta falta de un centro así, que ya se está pensando en algunas instituciones, como el Ministerio de Ambiente, con la Facultad de Veterinaria, están pensando en un centro así. Sí, eso que dice Magdalena es básico. Lástima que no vamos a tener tiempo para hablarlo, ¿no? No, Un centro de rescate y rehabilitación. Y también Se ha nos hablado quedó muchos pendiente el años. tema de la educación, ¿no? Que ahí también teníamos cosas Sí. para profundizar, pero bueno, si les parece, Lucía, ¿vos querías hacer algún comentario? Quería hacer un comentario que en realidad es más general, pero no quería cerrar sin dejar de hacerlo, en realidad, porque cuando hablamos de tráfico, capaz que pensamos como en esa imagen estereotipada, digamos, de un traficante o de un Pablo Escobar, pero en realidad algo que también fuimos viendo es que en las diferentes etapas de la cadena de tráfico, los actores que se vinculan son diferentes, y creemos que está bueno como matizar también un poco esa imagen. A nivel, por ejemplo, en la etapa de la captura de animales, ¿no? La caza, o como por llamarlo de una forma general, pero la captura de los animales en la naturaleza para que entren en esa red de tráfico, en algunos casos que nos surgieron son personas que tienen sí el interés de la venta y que van a algún pueblo del interior y que contratan muchas veces adolescentes, ¿no? Chiquilines que les viene bien que les paguen alguna plata por agarrar algunas tortugas, por agarrar algunas arañas, y no son personas que estén vinculadas a una red de tráfico, son personas que circunstancialmente se vincularon en esa etapa, digamos. Lo mismo en la etapa también de la tenencia de animales. Cuando muchos animales están siendo vendidos en las veterinarias, la persona que los va a comprar entiende que si me lo vende la veterinaria, esto es legal y esto está bien. Claro. No sabe que está comprando un animal que puede ser producto del tráfico. Entonces, como que también matizar un poco los diferentes actores que entran dentro de toda esa red, de esa trama, son muy diversos, y nos cuesta mucho también como que demonizar a unos o a otros, y bueno, eso, como tirar ese matiz, digamos. Andrés. Romina, lo que quedó suelto de educación, que lo digo cortito, ¿no? Que lo hablamos antes de un corte y después no le entramos. Ese lugar común de decir que falta educación en las escuelas y tenemos que volcarnos a los niños. Y yo te comentaba que han pasado de repente 3 décadas o más de que esos niños ahora son decisores, ¿no? Y entonces yo digo, educación nunca la vamos a abandonar en estos temas, pero se necesita ahora educar, porque no están educados en ese tema, y concientizar a los políticos en los niveles de decisión en estas temáticas y en otras en general vinculadas al medio ambiente. Ese es un sector de la población que es básica, que nosotros que le llegue la masa crítica en favor de esto y que lo entiendan y se concienticen. La educación tiene que estar sobre ellos también, especialmente, diría yo. Andrés, ¿vos para cerrar? Bien, el tema es tan grande que vieron que casi no pudimos profundizar en un montón de cosas. En el tema tráfico, como vimos, todos esos animales, tanto de los tenedores que no quieren tenerlo más porque dan problemas, como los requisados, sí o sí tienen que ir a un centro, a un zoológico, a alguna reserva, porque muy difícilmente pueden ser reinsertados en la naturaleza, lo que conlleva muchísimos gastos, mucho trabajo,
y que por eso en Coendú estamos dando charlas en escuelas, en colegios, no digo continuamente, pero bueno, cuando nos llaman siempre vamos, y que eso también faltó una pata de la sociedad que está muy fuerte ahora, que son los animalistas, y cuando hablan de los derechos de los animales, y ver que estamos generando muchísimos problemas solamente por o la ignorancia o el egoísmo de querer tener esos animales. Estamos fomentando la delincuencia, hay mucha gente que entra en estas redes, y que todo eso siempre va a conllevar en un problema hacia la sociedad y hacia la naturaleza. Entonces falta muchísimo, pero lo que más falta es interés político, porque podemos decir que falta capacitación a la policía, que tendrían que tener un rol preponderante en el control, pero la policía va a hacer lo que le diga la clase política en el momento, y no ha habido una voluntad, porque cuando desde Coendú hemos podido lograr y tener éxitos en este tema, siempre fue por la voluntad personal de autoridades, sean inspectores de fauna, sean policías de algún lugar del Uruguay. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos a la educación, pero sí o sí hay que profundizar en el control del tráfico desde los estamentos de la sociedad que tienen que ser, que es el Estado. Andrés de Muro, Jorge Cravino, Magdalena Chuy, Lucía Vergós, gracias a los 4, ha sido un placer. Quedan 1000 puntitas ahí abiertas, las retomamos en cualquier momento, porque por lo visto el tema además interesa mucho en la audiencia también. Nos quedaron cosas sin abordar, así que en cualquier momento las seguimos, ¿sí? Les mando un abrazo y gracias. Bien. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. La Mesa Verde de En Perspectiva fue una presentación de Enkel y Arboreal, promotores en el desarrollo de la construcción con madera en el Uruguay. BBVA para su programa de puntos en sus tarjetas de crédito. Y Verde, cooperamos contigo para hacer un mundo más verde.